Hola, hoy vamos a estudiar utilizando vectores las fuerzas a las que puede estar sometida una partícula. Para ello vamos a repasar lo que son nuestros vectores. Esto ya lo habíamos trabajado en el curso de álgebra lineal. Bien, primero recordar que un vector tiene dirección, módulo, sentido y punto de aplicación. Y que podemos nosotros trabajar los vectores con diferentes notaciones. Vamos a hacer un ejemplo, voy a trabajar con las dos diferentes notaciones para que nosotros realicemos la suma de vectores que en este caso van a ser vectores de fuerza, su resultante y componentes de un vector. Supongamos que tenemos una partícula y esta partícula está siendo ejercida por diferentes fuerzas. Nosotros podemos tener una fuerza A que viene en esta dirección, una fuerza B que está en esta dirección y una fuerza C en esta dirección. Entonces recordar que las fuerzas tienen dirección que está indicada por la flecha, la dirección de la flecha, la punta de flecha de cada vector. El módulo, que es la magnitud del vector. Cada unidad de escala que contengan nuestras gráficas en los vectores representan las unidades. Pueden ser unidades de fuerza. A lo mejor nosotros aquí tenemos 4 unidades que representan, ahorita lo indico arbitrariamente, a 4 newtons que se encuentran en esta dirección. A lo mejor el vector B tiene una fuerza de 5 newtons, está representada por esta norma o vector, que son las 5 unidades a escala, y probablemente el vector C solamente 2 newtons. Entonces, ¿qué pasaría con esa partícula cuando estas tres fuerzas están actuando sobre ella? Bueno, nosotros podemos hacer la suma de vectores y entonces con eso podríamos obtener la dirección y sentido que la partícula va a tener como resultante. Nosotros podríamos, por sentido común, darnos cuenta que esta partícula más o menos pues va a desplazarse en esta dirección. Pero también es importante conocer el sentido, o sea, el ángulo que se encuentra respecto a la horizontal de este vector resultante, porque no se va a desplazar la partícula necesariamente de forma vertical o horizontal, tiene una dirección y sentido. ¿Y con qué magnitud? Porque hay fuerzas que se encuentran en diferentes direcciones actuando sobre la partícula, pero la resultante, entonces, ¿qué magnitud tendrá? Todo esto lo podemos calcular utilizando nuestros vectores. Recordar entonces que, como otras magnitudes en la física, la fuerza es un vector que tiene dirección, sentido, módulo y punto de aplicación. Entonces, para todo esto vamos a realizar el siguiente ejercicio de ejemplo. Otra de las características que tiene un vector es un nombre. Siempre tenemos que darle un nombre al vector. A veces trabajamos con fuerzas, entonces será la fuerza A, la fuerza B, la fuerza C. A lo mejor solamente indicamos vector A, B, C, etc. Vector V de velocidad, vector A de aceleración, etc. Hay que ponerle el nombre. Ahorita los voy a trabajar solamente con vectores con nombres ABC. Entonces supongamos que en una partícula tenemos una fuerza A representada por el vector A igual a 4i más 2j. Recordar que esta es la forma en la que escribimos o denotamos un vector con sus vectores unitarios ij. Y la magnitud de estos vectores son 4 y 2, que además estos ij representan a el eje X y el eje Y, pero no ponemos 4X y 2Y porque entonces esto parecería simplemente una expresión algebraica y no un vector. Entonces tenemos nuestro primer vector. Nuestro segundo vector vamos a llamarlo vector B, que es igual a menos 3i más 5j.
Y nuestro vector C igual a menos 2i menos 3j. Entonces, estas partes, 4i menos 3i menos 2i, son las componentes en x de cada uno de los vectores. Y más 2j más 5j menos 3j son las componentes en y de mi vector. Ahorita estamos hablando de vectores que se encuentran en un plano cartesiano en 2 dimensiones. Si tuviéramos 3 dimensiones, entonces agregaríamos aquí una componente k. Vamos a suponer que aquí tenemos un menos 6k. K sería la componente de nuestra tercera dimensión, nuestro eje z en 3 dimensiones. Bien, trabajaremos ahorita en 2 dimensiones. Entonces, vamos a graficar primero estos vectores. Para ello, es importante que siempre que utilicemos o grafiquemos vectores en nuestro plano cartesiano, esto se haga con una correcta escala. Entonces, tenemos aquí nuestros ejes que regularmente llamamos X y Y, pero también pueden ser el eje que representa a los puntos cardinales este, oeste, norte y sur para especificar el sentido de nuestro vector. Bien, vamos a quedarnos ahorita con nuestro eje X y Y de la forma matemática o algebraica y representamos a cada uno de nuestros vectores. Tenemos nuestros vectores en forma de nuestro vector unitario, pero estos vectores también pueden ser representados como una coordenada, donde la coordenada representada es la punta de flecha de nuestro vector y el punto de aplicación sería siempre nuestro punto 0,0, el origen del plano cartesiano. Entonces este vector sería el equivalente a 4,2, el vector B sería el equivalente a menos 3,5 y el vector C a menos 2,-3. Vamos a representar a cada uno de ellos. Voy a cambiarle el color, vamos a representar a cada uno con un color diferente para que lo hagamos de igual forma en el pizarrón. Entonces el vector A, que trazo de color amarillo, dice que termina en la coordenada 4,2. Entonces, si cada uno de mis cuadros en el pizarrón representa una unidad, aquí tendría 4,2 y en esta posición se encontraría la punta de flecha de mi vector. Entonces yo voy a colocar mi flecha del vector. Bien. Entonces aquí ya tengo el vector A, representado por el punto 4,2. Ahora voy a trazar el vector B, que dice las coordenadas menos 3,5. Menos 3 en Y, menos 3 en X, 5 en Y. Entonces, justamente en este punto se encontrará la punta de flecha de mi vector. Parto del origen y trazo mi vector. Ahí está, este es mi vector B. Y me falta el vector C, lo trazaré de color azul en las coordenadas menos 2, menos 3. Aquí se encontraría la punta del vector, la punta de flecha del vector. Comienzo del origen y trazo mi vector. Listo. Si nosotros utilizamos la técnica gráfica de suma de vectores, lo que tendríamos que hacer sería tomar cada uno de nuestros vectores y colocarlo en la punta de flecha del primero. Esto es, mi primer vector es el amarillo.
yo tendría que trazar a partir de la punta de flecha del vector A, el vector B que quedaría en esta dirección. Lo que ahorita haré será simplemente desplazarlo, porque tengo esta facilidad aquí en mi pizarra electrónica. Listo. Esto lo tendría que hacer con ayuda de un transportador para que yo pueda medir correctamente el ángulo. Y lo mismo haría con el vector C, pero ahora comenzaría de la punta de flecha del segundo vector. Entonces la suma de vectores en una gráfica se realiza colocando un vector tras otro. Y la resultante de mi vector entonces será partir del origen y llegar a la punta de la última flecha, que en este caso era del vector C. Y entonces obtendría aquí mi vector resultante, que va a ser de un poco más de 4 unidades si lo revisamos a simple vista. Habrá que calcularlo. Bien, entonces esta sería la representación gráfica de suma de mis vectores. ¿Y cuál sería la resultante de mi vector? Quiere decir que si estos vectores están ejerciendo una fuerza sobre mi partícula, supongamos que de este lado tenemos nuestra partícula, estos tres vectores están ejerciendo fuerza, como lo comentamos, pues entonces al final nuestra partícula viajaría en esta dirección. Se desplazaría hacia ese sentido y dirección. Bien. Ahora vamos a demostrar esta situación de forma analítica. Vamos a realizar la suma de vectores analíticamente. Bien. Recordemos entonces cuál es nuestra operación. Si yo quiero obtener la magnitud de un vector resultante, o sea, de la sumatoria de diferentes vectores, lo que tendré que hacer es calculo. Voy a ponerle BR de vector resultante. La magnitud de mi vector resultante sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en X de cada uno de los vectores al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y de cada uno de mis vectores al cuadrado, y si tuviera 3 dimensiones, pues más las componentes de mis vectores en Z al cuadrado. Claro, nos vamos a quedar ahorita solo en 2 dimensiones. Esto sale del teorema de Pitágoras, desde luego. Bien, entonces vamos a calcular la suma de cada una de las componentes de nuestros vectores, que si yo lo hago utilizando los vectores unitarios, pues tendré que sumar cada uno de sus componentes. Entonces, por este lado, nuestro vector resultante sería igual a la sumatoria de las componentes en X de cada uno de los vectores, más la sumatoria de las componentes en Y de cada uno de los vectores, y si fuera el caso, de nuestras componentes en Z. Bien. Voy a cambiar de lugar mis ecuaciones para trabajar con ellas. Entonces mi vector resultante sería igual a la sumatoria de las componentes en X. Si revisamos nuestras ecuaciones originales, nuestros vectores originales, entonces las componentes son 4, menos 3 y menos 2 para X o para el vector unitario Y. Y entonces vamos a hacer aquí la suma 4 menos 3 menos 2 y más ahora las componentes en Y
que serían representadas por nuestra J, el vector unitario J o la componente J de nuestro vector, que es 2, 5 y menos 3. Entonces aquí escribimos 2 más 5 menos 3 J. Hacemos esta suma aritmética y nuestro vector resultante nos daría menos 1i más 4j. Este es el vector resultante. Si lo representamos como una coordenada, sería nuestra coordenada menos 1,4. Regresándonos a nuestra gráfica, nos damos cuenta que este vector resultante tiene las coordenadas menos 1,4. Efectivamente, gráficamente obtuvimos el vector como un punto, como la representación de un punto, y lo traducimos a la forma vectorial, pero también hicimos el cálculo analítico de ese vector. Este no tuvo algún problema porque el ejercicio está diseñado para obtener resultados enteros, por lo menos en las componentes de nuestros vectores. Sin embargo, pues podemos utilizar, hablando de fuerzas, cualquier cifra, cualquier magnitud, con cualquier cantidad de decimales. Entonces, la precisión en una gráfica no sería la misma que analíticamente. La gráfica puede tener mucho error humano. Bien, entonces ya tenemos nuestro vector, tenemos las componentes del vector resultante, que es menos 1 y 4, la componente ni o x y la componente j o 4. Entonces, estas ya son sumatorias, ya sumamos. Estas ya son las sumatorias de la componente del vector y o x o componente en x y la sumatoria de las componentes en y o j de nuestro vector. Entonces ya las podemos colocar directamente en nuestra ecuación, que dice que la magnitud o módulo de mi vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en x o nuestros vectores unitarios y al cuadrado. En este caso sería menos 1 al cuadrado. Y ojo, menos 1 se eleva al cuadrado. Esto quiere decir que los debo de encerrar en paréntesis porque también afecta el signo. El signo menos es parte del módulo de mi componente y. Entonces también se debe de elevar al cuadrado. Más el módulo de las jotas al cuadrado. Seguimos resolviendo. La magnitud o módulo de nuestro vector resultante es igual a la raíz cuadrada de menos por menos más, 1 por 1, 1, más 4 por 4, 16. O sea, esto sería la raíz de 17. Y para quedarnos solamente con un par de decimales, ahorita de forma arbitraria, la cantidad de decimales depende de las cifras significativas que esté empleando en cualquier ejercicio. Ahorita arbitrariamente diré, vamos a tomar 2 decimales. Entonces el resultado sería 4.12 unidades. Si todos estos vectores fueran vectores de fuerza y las unidades que estoy utilizando fueran newtons, entonces el vector resultante sería 4.12 newtons. Pero yo puedo tomar cualquier otra unidad de fuerza, por ejemplo, kilogramos fuerza, libras fuerzas, etc. Bien, entonces ya obtuvimos el vector resultante y la magnitud de este vector resultante. Y además ya observamos en la gráfica que justamente haciendo la suma gráfica de mis vectores, tengo este vector con la determinada dirección y sentido. Bien, ya hicimos entonces a partir de diferentes vectores o sumas la resultante y el módulo de este vector. Pero ¿qué sucedería si yo tengo un vector dado y además conozco el sentido? Y yo quiero
graficarlo y también calcular las componentes de este vector. Veamos, supongamos que yo tengo el vector fuerza igual a 420 newtons y forman un ángulo de 35 grados respecto a la horizontal. Aquí una aclaración súper importante. Si este es mi plano cartesiano, XY, y tengo cualquier sección de recta o vector, cuando yo mido el ángulo, este sentido de mi vector o de mi sección de recta a partir de la horizontal, o sea, de esta manera, el ángulo tendrá signo positivo. Voy a suponer que este mide 45 grados. Pero si yo lo mido, esto es en sentido inverso a las manecillas del reloj. O sea, yo estoy midiendo el ángulo en sentido antihorario. Cuando un ángulo se mide en sentido antihorario, el ángulo tiene signo positivo. Si yo lo mido de manera horaria a partir de la horizontal, siempre es a partir de la horizontal, en esta forma, en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, tendrá signo negativo. Y entonces aquí sabría que estoy midiendo un ángulo de 135 grados. Cuando utilice una calculadora, cuando realice mis cálculos, por ejemplo, ahorita que yo quiero conocer las componentes del vector, es importante distinguir entre los ángulos, porque al calcular el seno o el coseno de 45 de menos 135, que equivale al mismo trazo, el resultado sería el mismo. Pero si yo por error no considero los signos, entonces voy a tener resultados erróneos. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos las componentes de mi vector? Dado un vector V, las componentes o la componente de mi vector en X se calcula como el módulo magnitud de mi vector multiplicado por el coseno del ángulo. Y para calcular la componente en Y de este vector, lo que haré será multiplicar el módulo o magnitud de mi vector por el seno del ángulo. Y repito e insisto, tener mucho cuidado con los signos. Y otra situación, yo ahorita estoy trabajando con el ángulo en de forma sexagesimal, como comúnmente lo hacemos. Un círculo, una circunferencia dividida en 360 grados, es sistema sexagesimal. Entonces, cuando yo opere en la calculadora, yo debo de ponerle la configuración de DEG, el modo angular en la calculadora DEG. Si yo estuviera hablando de radianes, y entonces en vez de 35 grados, tuviera, digamos, un ángulo de pi tercios, estoy trabajando en radianes. Por lo tanto, tendría que colocar mi calculadora en modo rad. Hay que hacer esta distinción siempre y observar este punto en la calculadora para que no vaya a tener errores en mi resultado. Correcto. Entonces, pues calculemos la componente, vamos a poner como mi vector es fuerza, la componente de esta fuerza en X será igual al módulo del vector, 420 newtons, multiplicado por el coseno del ángulo, que son 35 grados. Coloco esto en mi calculadora en modo DEG, y entonces la componente en X de mi vector fuerza nos da como resultado 344.04 newtons. Y si yo calculo la componente en Y de este vector, multiplicaré el módulo de mi vector, 420 newtons, por el seno del ángulo, que en este caso son 35 grados.
Y cuando coloco esto en la calculadora, el resultado que obtengo es 240.9 newtons. Ya tengo las componentes de mi vector. Si yo trabajo mi vector con vectores unitarios, la representación de este sería el vector fuerza es igual a 344.04i más 240.9 j. Si yo lo veo como una coordenada, recordar que analíticamente siempre estoy pensando que el punto de aplicación del vector es el origen del plano cartesiano. Y esto sería la coordenada de la punta de flecha de mi vector, de la dirección del vector expresada en esa punta de flecha. Por lo tanto, a manera de punto lo vería como 344.04, 240.9. Bien, tracémoslo en un plano cartesiano. Veamos, vamos a trazar aquí nuestro eje cartesiano, X y Y. Y vamos a representar cada dos cuadritos que yo tengo como si fueran 100 unidades para dar la mayor aproximación posible. Entonces en X aquí tengo 100 unidades, aquí tengo 200 unidades, 300 unidades. Y en Y tengo aquí 100 unidades, 200 unidades, 300 unidades. La componente en X de mi vector fuerza dice que son 344.04 newtons. Entonces, a ver, vamos a ampliar un poquito del eje X. Aquí serían 400. Entonces, 344.04, aquí tendría 350. 344, pues más o menos lo tendría por aquí, que es la componente en X de mi vector. Y la componente en Y sería 240.9. 240.9, aquí tendría 250, 240, pues aproximadamente por aquí. Entonces, si nosotros unimos este punto, la punta de flecha de mi vector quedaría en esa posición. Yo puedo trazar mi vector y será este. Recordar, la punta de flecha me va a quedar aquí. Este es mi vector fuerza. Y cada una de las componentes es la magnitud en X y magnitud en Y. ¿Qué tendría que hacer entonces? Tomar mi vector. Por aquí lo tengo. Mi vector fuerza es este representado de color verde. La componente en X sería un vector que voy a trazar en color amarillo en la horizontal, partiendo de el punto de aplicación hasta donde llega la punta de flecha de mi vector, que tuvieran esa magnitud de 344.09 newtons. Este es mi componente en X, que mide 344.04. Y la de Y la voy a trazar en color verde, en color rojo, perdón. Sería a partir de la punta de flecha de X hasta la punta de flecha del vector resultante o fuerza. Y este es mi vector o mi componente en Y de mi vector, que mide 240.9.
forma un triángulo rectángulo y además sigue aplicándose la situación que comentamos hace un momento. Son sumatorias de fuerzas. La fuerza en X ejercida sobre mi partícula, la fuerza en Y ejercida sobre mi partícula, da como resultado este vector resultante que es la fuerza, que son 420 newtons. Dicho de otra manera, si yo tomo cada uno de estos vectores y los coloco en una partícula, aquí tengo mi partícula, y entonces estoy ejerciendo una fuerza en X, que es esta, en mi partícula, y una fuerza en Y, que es esta, en mi partícula. ¿Qué es lo que sucedería? Que la partícula se desplazaría en esta dirección del vector verde, el vector fuerza igual a 420 newtons. ¿Correcto? Todo esto es la manera de representar a nuestros vectores fuerza y sus componentes en X y Y que están ejerciéndose sobre una partícula.